San Juan capítulo 13, vamos al 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Padre, en esta mañana te damos gracias, y dándote la gloria y dándote la alabanza por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor, nos ponemos en tus manos para decirte: Señor, toma control de nuestra vida, toma control de nuestro corazón, toma control de nuestra mente. Gracias por este domingo, que es un domingo santo, como todos los demás domingos, como todos los demás días del año, para los que aman tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos venido conversando de que la fuente de la salvación es Jesús, y también tratando de convencernos de que la fuente del arrepentimiento también proviene de Dios. Pero que hay algo que nosotros es lo único que podemos hacer, y ese algo que nosotros podemos hacer o debemos hacer es someternos. Dijimos que habían varias formas de sometimiento: sometimiento por imposición, sometimiento por manipulación y sometimiento por voluntad, por amor. Y este es el ejemplo más grande que nosotros tenemos, el ejemplo de Jesús. Nadie que pudiese estar en la condición de Jesús hubiese dado la vida por todos este montón de pecadores que somos nosotros, y lo hizo sometiéndose a la voluntad del Padre por amor, no por obligación, no por manipulación. Jesús es el ejemplo de entrega. Jesús es el ejemplo más grande de sometimiento por amor que usted pueda encontrar en la historia de la humanidad. Y si cualquiera de nosotros lo hace basado en el ejemplo que Él nos dejó a nosotros. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él dijo que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Pudo haber dicho que no? ¿Pudo habernos dejado a todos nosotros a la deriva? ¿Pudo habernos nosotros, el Señor Jesucristo, haberse negado a venir y cumplir la voluntad del Padre? Pudo hacerlo. ¿Lo obligaron a Él? No, no lo obligaron. ¿Lo engañaron a Él para que viniera? No, no lo engañaron. Lo hizo porque estaba pensando en usted. Lo hizo porque le amaba a usted. Lo hizo porque Él dispuso en su corazón hacer esta obra de entrega, esta obra de amor, esta obra por mí y por usted. Y esto es lo más grandioso y lo más maravilloso que usted pueda encontrar. El Señor Jesucristo toma la enseñanza de su vida para mostrarnos y ponernos a nosotros un ejemplo. Ponernos a nosotros de ejemplo. Hagan ustedes lo mismo. ¿Por qué? Porque de eso se trata la verdadera felicidad.
De eso se trata el verdadero encontrar el propósito en la vida. Y si usted al final de esta enseñanza de hoy está convencido, yo le voy a invitar para que usted viva una vida como la que el Señor Jesucristo vivió. La mayoría de nosotros dijimos, tenemos serios problemas en sujetarnos, serios problemas en someternos. La mayoría de nosotros tiene una voluntad férrea, una voluntad que muchas veces es inquebrantable. Yo sé que el problema más grande de la mayoría de nosotros es haber luchado contra nuestra propia voluntad. Y no estoy hablándole de serviles, de simple y sencillamente gente que obedece a un régimen, gente que obedece a un sistema, gente que obedece a un sistema, a un proyecto político o a una epistemología académica. No, estoy hablando de gente que quiera hacer y seguir los pasos que el Maestro nos marcó a nosotros, siendo Dios, como decíamos hoy hace 15 días, no dejando no estimando el ser el igual a Dios como cosa que aferrarse, sino haciéndose humilde hasta lo más bajo, haciéndose humilde hasta llegar a tomar la forma de nosotros, venir y tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, morir en una cruz que era el oprobio más grande, donde solamente los peores criminales morían, y eso solo lo hizo por amor. Él nos amó a nosotros de una manera que dio su vida, que dio la vida de su Hijo, para que su Hijo en ese lugar que a usted y a mí nos correspondía, muriera. Él pudo haber dicho que no, pero bendito Dios que dijiste que sí. Cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, recuerdo en una iglesia donde participé por varios años como copastor, y el pastor siempre le ponía mucho sentimiento al momento de la Cena del Señor, y llorábamos cada vez porque yo no sé si usted vio alguna película de Semana Santa. A mí es que me cansan esas películas, pero casi todo el mundo, hasta la gente que no conoce al Señor, llora de ver el sufrimiento y cómo y no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que lo grandioso, mi hermano, la felicidad, y si lloro no es de tristeza de ver a Jesús haciendo eso, sino de alegría de ver que eso era lo que yo tenía que haber sufrido y Él tomó mi lugar. Amén. Y que Él, gracias a ese sufrimiento que Él llevó sobre sus hombros, gracias a ese padecimiento terrible que Él sufrió, yo hoy puedo decir que si el mundo se acaba, voy para su presencia, porque Él pagó el precio por mí. ¿Cuántos están felices por eso? Bueno, Él vino para servir. Él vino para servir, y dice Lucas en el capítulo 22, verso 27, que ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y les hace esa pregunta a los discípulos. ¿Quién es el mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? Según el concepto de nosotros, no es el que sirve el mayor. Según el concepto del hombre, el que se sienta a la mesa y espera que lo sirven, ese es el mayor, ese es el que tiene dinero, ese es al que los otros le sirven. Jesús viene a enseñarnos un concepto completamente diferente. Jesús dice que no, que no es el que se sienta a la mesa. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y todo esto yo lo estoy haciendo para que ustedes lo hagan también. Esto no es solamente una obra de Jesús, y esto no es solamente algo que tiene que hacer el pastor, y esto no es solamente algo que tiene que hacer el evangelista o cualquiera de los ministerios o los diáconos o los ancianos. Esto lo tenemos que hacer todos nosotros si queremos que el cristianismo funcione. ¿Cuántos están aquí? Y de eso se trata el sometimiento. Como yo que soy don fulano de tal, que estudié en la universidad tal, mire, yo que soy tal persona, me voy a someter a alguien que, bueno, eso es lo que el Señor dijo. Yo que soy Dios, no estimé el ser igual a Dios como cosa que aferrarme, sino que tomé la actitud, tomé la posición, tomé la forma suya y pagué el precio por usted. Vine a servirles, vine a dar mi vida por ustedes. Esto que yo estoy haciendo, quiero que ustedes lo hagan también. ¿Cuántos están aquí? Y aquí es donde dije en alguna oportunidad, y posiblemente ahora vaya a tener un poco más de tiempo para hacerlo, que las matemáticas de Dios son diferentes a las matemáticas mías, que las matemáticas de Dios son completamente contrarias muchas veces a las matemáticas de esta tierra. Porque bueno, ahora lo vamos a tratar de explicar.
En Juan capítulo 13, en el verso 12, ya lo leímos, leo el 12 y del 13, el 14 y el 15. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Ahora, ve el verso 14. Si yo, el Señor y el maestro, note que está con mayúscula, y debe estar con mayúscula. Si yo, que soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y dice el 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Este es el verdadero sentido del cristianismo. Este es el verdadero sentido que Cristo nos enseñó. Esta es la verdadera religión que usted y yo, como hijos de Dios y seguidores de Jesucristo, debemos de contemplar. Hoy se predica diferente. Incluso hoy se le ordena a Dios que es lo que Dios tiene que hacer con nuestras vidas. El Señor nos muestra a nosotros un camino completamente diferente. Esa noche antes de morir, se supone que fue el 14 del mes Nisan. El mes Nisan era el primer mes del año en el calendario hebreo. Jesús le lavó los pies a los apóstoles con el fin de enseñarles esa lección, con el fin de enseñarnos a nosotros una lección y darnos, póngame atención, un propósito para nuestra vida. Yo no sé si usted está dispuesto a hacerlo, y por esa razón es que muchos se devuelven cuando les predican en la calle y les dicen, o por las emisoras o por las televisoras les dicen que Dios los va a bendecir, que Dios los va a colmar de riquezas y esto y lo otro. No están diciendo mentira, pero Dios establece un principio, y ese principio es que cualquiera que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser el servidor de los demás. Y eso mucha gente no lo quiere hacer. ¿De qué estamos hablando? De sometimiento. Usted y yo debemos de someternos los unos a los otros si realmente queremos tener felicidad, si realmente queremos que el cristianismo funcione. Es más, si usted quiere que el cristianismo impacte la vida de la gente que usted ama, y que la gente que usted ama responda al llamado del evangelio, usted debe de aprender a someterse. Es lo único que usted y yo tenemos que hacer. Y Jesús les da esa enseñanza. Esto no es solamente una lección, estoy dejándoles un modelo, estoy diciéndoles qué es lo que yo quiero que ustedes hagan. No les está instituyendo lávense los pies. Nosotros en esa congregación donde yo les contaba, usábamos de vez en cuando palanganas. Teníamos en la iglesia una serie de palanganas y nos poníamos a lavarnos los pies. Y yo no estoy diciendo que no, es una práctica, miren qué interesante, es una práctica interesantísima. ¿Cuántos de los que están aquí algún día le han lavado las patas a otro? Amén. Bueno, es una experiencia lindísima. Pero no es lo que el Señor no está estableciendo un modelo de que ahora sí todos los cristianos se tienen que lavar los pies. Entienda el espíritu de la palabra. Mire, hay patas que son muy lindas de lavar, pero hay otras que no. Es más, pregúntele a su dedo gordo para que él le responda. Y lo que él le diga, usted más o menos por ahí va la situación. Los apóstoles habían discutido hace unos días atrás. Ellos habían discutido entre cuál de ellos iba a ser el mejor, que cuál de ellos iba a ser el mayor. Recuerden que Jesucristo viene en una situación política muy convulsionada para el pueblo de Israel. Ellos están bajo el dominio de Roma. Y ellos vienen ayer me preguntaba Cecilia que qué era un celote. Y un celote era como Simón, que era un partido político que quería la liberación del pueblo de Israel al pueblo romano. Y Jesús escogió un revolucionario de la época. Era uno de esos guerrilleros, era un guerrillero que estaba dispuesto a lo que fuera. Ese era el celote. Y ellos estaban creyendo que Jesucristo venía a hacer una reforma política en la vida de ellos. Y es que hoy por hoy yo estoy viendo a la iglesia creyendo que Jesucristo viene a hacer una reforma política, o una reforma de condición económica, o una reforma de condición social en algunas personas. Y yo no estoy diciendo que no, porque cuando Él llega todo se transforma. Pero lo más importante es una reforma espiritual. Y eso es en lo que Dios está trabajando con nosotros como iglesia, en una reforma
espiritual. Cito Mateo 6:33: busque primero el reino de Dios y su justicia, y después las demás cosas vienen por añadidura. Y de que vienen, vienen. Pero usted tiene que entender el orden de Dios. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios quiere bendecirnos, pero Él muestra el camino. Este es el modelo, esta es la forma. Así es como yo quiero bendecirlos, así es como yo quiero prosperarlos. Ellos estaban discutiendo, por supuesto que en algún momento estaban viendo que si este señor queda de presidente, yo posiblemente voy a ser ministro de economía, diría Judas. Y sabiendo Jesús quién era Judas, lo puso de tesorero. Y yo no sé, seguramente a Tomás lo hubiera puesto el ministro. Tomás estaba queriendo ser el ministro de la fe. Y ellos estaban discutiendo: si este hombre queda presidente de aquí, yo qué iré a hacer. Posiblemente ellos estaban pensando en una situación como esa. Lucas capítulo 22 nos muestra a nosotros esa discusión. Dice el verso 24: después comenzaron a discutir quién sería más importante entre todos ellos. Jesús les dijo: vean, entiendan la lección, entiendan mi ministerio. Hoy a los cristianos Jesús nos está diciendo: entiendan cuál es el propósito para el cual yo los tengo ahí sentados. Entienda, iglesia, para qué Dios nos llamó. Dios no nos, o sea, Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dijeron amén? Amén. Pero el propósito de Dios no es bendecirnos, es transformarnos. Y es que nosotros transformemos la humanidad. Usted tiene algún vecino que necesita de Cristo. Usted tiene algún familiar que necesita de Cristo. Usted tiene algún compañero de trabajo que necesita de Cristo. A esa respuesta todos absolutamente tenemos que decir amén. Bueno, Dios quiere transformarlo a través del modelo que Él me dejó a mí, transformándome a mí para que yo pueda transformar a todos los demás. ¿Cuántos están aquí todavía? Jesús les dice, verso 25: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho. ¿Está entendiendo, hermano? Es el derecho en el reino de los cielos. ¿Cuántos se pudieron entender eso? El derecho en el reino inmortal de los cielos por los siglos de los siglos. Dios, a través de Jesús, nos ha dado ese derecho. Y usted está pensando en los frijoles de más tarde, y usted está pensando en el paseo de mañana, y usted está pensando en la casa, y está pensando, no está contento porque a lo mejor está pensando en que alguien se puede meter y le robe el microondas. Mi hermano y mi hermana, el derecho que Dios nos ha dado es un derecho en el reino eterno de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán aún a las 12 tribus de Israel. Eso es para darle un aplauso al Señor. Más tarde, esa misma noche, el Señor agarra agua, posiblemente una palangana, una toalla, y después de esa discusión, Él les lava los pies a los apóstoles. Después de que le lavó los pies tuvieron una acalorada discusión sobre quién iba a ser el mayor. Y aún así, no obstante lo que Jesús había hecho, no se iba a olvidar con facilidad. Jesús es el ejemplo más grande de sometimiento. Pudo haberle dicho a aquel hombre que cortó Pedro su oreja:
haberlo destrozado con el poder de su palabra? Pudo. Pudo haber pedido a su Padre Celestial que enviara 5 legiones de ángeles para defenderlo en ese momento. Pudo. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque se sometió. ¿Sabe por qué se sometió? No porque lo obligaron. ¿Sabe por qué se sometió? No porque lo manipularon. ¿Sabe por qué se sometió? Porque nos ama. ¿Sabe por qué sufrió? Porque me ama. ¿Sabe cómo? Voy a tratar de terminar con esto más adelante. ¿Sabe cómo se consigue un matrimonio feliz? ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Amén, diga amén, diga amén. ¿Sabe cómo se constituye un matrimonio feliz? Cuando me niego, cuando nos aprendemos a someter, cuando nos aprendemos a someter, a negarnos a nosotros mismos. ¿Sabe cómo se consigue un trabajo feliz? Cuando aprendemos a someternos, cuando aprendemos a hacer lo que hacemos, no por obligación, no por manipulación, sino por amor. Esa es la enseñanza. Usted me está captando, mi hermano. Y después de la gran acalorada discusión que ellos tuvieron, entonces todavía no habían entendido nada. Y siguen discutiendo esto. Jesús toma el agua, toma la palangana y se va. El Señor, el Maestro. Usted me está poniendo atención de quién le está lavando los pies a los discípulos. Usted me está poniendo atención que la Biblia dice allá en Génesis, en el capítulo 1, que Él es el verbo que dijo, porque el verbo es la palabra. ¿Cuántos están aquí? Él, Jesús, fue el que dijo: sea la luz. Inmediatamente los astros fueron formados. Sepárense las aguas de la tierra y los mares fueron divididos. Se produzcan todas las bestias del campo y todos los animales. Y los animales, ¿sabe quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Por su palabra Él construyó toda la tierra y todas las cosas que existen y las que no conocemos. Por su palabra. Yo le estoy hablando de aquel que es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. No hay nada antes que Él, y Él es el principio y Él es el final. Digo yo, por si alguien cree que tiene algún título, por si alguien cree que tiene dinero, por si alguien cree que tiene poder, Jesús, el Rey de los reyes y el Señor de los señores, toma una toalla y un poco de agua y se va y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Hombres pecadores, hombres incrédulos. Y ahí está Judas, ladrones, mentirosos. Si usted estudia un poquito la palabra, se va a dar cuenta que en el patio de Anás, donde Jesús es prejuzgado, en ese patio no solamente lo niega Pedro, Juancito también lo niega. Porque Juancito pudo haber dado testimonio de él y se quedó callado. Eso quiere decir que Juancito también lo negó. Póngale atención. Y a esa clase de gente, no importa si estaba Lucas, que era un médico, no importa si estaba alguien que era importante o que no fuera importante, o Pedro, que era pescador, no importa, porque para el Señor todos nosotros somos iguales. Él amó tanto al mundo, que dio su vida por nosotros. El creador de cielo y tierra, de mar, el creador del universo, toma una actitud de siervo y se va y le lava los pies a los discípulos y les dice: ustedes debieran de tener esa misma actitud que yo tengo. Pero a mí, ¿quién me va a mandar? A mí, ¿quién me va a dar órdenes? A mí, ¿quién? Óyeme. Dijo Peter Pan en la última película: yo no me voy a arrodillar ante nadie. Yo no me voy a arrodillar ante nadie. Y quiere decir el Señor, a través de su enseñanza, que la verdadera felicidad y la verdadera práctica de nuestra religión es en el momento en que nosotros aprendemos a someternos los unos a los otros. Esa es la verdadera felicidad. Yo no sé cuántos de ustedes han sido tan porfiados como yo, que más de una vez llegué diciendo: gané la discusión. Mire, gané la discusión, no me pudo ganar, siempre pude decir algo más, pero perdí un amigo, perdí una amistad, perdí un cariño, perdí una relación. Gané la discusión, pero perdí. Y qué raro, gané la discusión y me siento más vacío, me siento más tonto, me siento más infeliz.
Y cuando yo he podido aprender a agachar y decir, tenés razón, por el bien de la amistad, por el bien del matrimonio, por el bien de la relación, por el bien de la oveja, por el bien de esto y de lo otro, y callarme y agacharme y decir, tenés razón, aunque no la tengas, me he sentido mejor porque conservé la amistad, conservé el cariño, conservé el amor. Dije que era nada más someterse y todo el mundo dijo, qué fácil. Pero créame que es lo más difícil. Créame que es lo más difícil. En un momento oportuno, en el transcurso de la comida, Jesús se levanta, se pone a un lado esa prenda exterior de vestir, se ciñe la toalla, llena de agua la palangana y comienza a lavarle los pies. Y así nos demuestra que cada uno debe de servir a los demás. ¿Cómo? Con un espíritu humilde. Buscar maneras prácticas de demostrar el amor de los unos hacia los otros y diciendo cosas que resulten en el bienestar general. Este es el ejemplo del maestro. ¿Cuántos se hacen llamar cristianos? Pues los cristianos somos seguidores de Jesús. San Juan capítulo 13 en el verso 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. La Nueva Traducción Viviente. ¿No la trajiste? No, está bien, no importa. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. En Primero de Reyes capítulo 17 yo me encuentro un ejemplo más claro de lo que es, o lo que yo he venido llamando como las matemáticas de Dios, que no son iguales a las matemáticas de nosotros. Estamos hablando de una viudita, que la Biblia no nos dice cómo se llamaba doñita, pero la Biblia nos menciona que era la viuda de Sarepta de Sidón. La viuda de Sarepta de Sidón, si quieren lo leemos un momentito mientras ustedes llegan. Era una señora que estaba esperando nada más y nada menos que morirse con su hijo. Una viuda en ese tiempo era una persona, era terrible. ¿Por qué? Porque no había la liberación femenina, no podían estudiar, no podían trabajar, no tenían ninguna posibilidad de surgir. Una viuda era una persona condenada a muerte, prácticamente condenada a muerte si no tenía quien la rescatara. Y entonces la Biblia nos muestra a esta doñita, que nos la muestra a nosotros como doña viuda de Sarepta de Sidón. Dice el verso 8, Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué? Ya ahí yo le estaría diciendo, Dios, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? O sea, ¿por qué no me manda para la casa del millonario? Me va a mandar a la casa de la viuda para que ella me sustente. Ya ahí ya tenemos problemas. ¿Cuántos están dispuestos a someterse ya ahí? Ahora, si Dios lo dijo, yo lo creo. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés le dice, Señor, ¿qué prueba tengo de que tú me estás hablando y de que vas a hacer lo que me dijiste? El Señor le dice, vaya, y la prueba es de que usted me estará adorando en este mismo monte. Quiere decir que no importa lo que usted pase, no importa lo que usted tenga que enfrentarse, le aseguro una cosa, Dios dijo, me vas a adorar en este monte. Yo no sé si usted me está captando, pero cualquier cosa le pudo haber pasado a Moisés, que Dios le dio la garantía y la seguridad de que él iba a estar en ese lugar. Y ya eso es seguridad. Por supuesto que es la máxima seguridad. Siga leyendo conmigo. El 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, óyeme, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo, para los que escriben en Facebook, yendo con doble L, ¿verdad? Y yendo con Y, ella, para traérsela, él volvió a llamar. Igual para los que escriben en Facebook, llamar mal. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ponle atención, mire el panorama. Es viuda, pobre, con un hijo, buscando leña para cocinar. O sea, no tenía ni plata para el gas. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido,
solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, oiga el panorama, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después de ahí nos dejemos morir. Usted me está poniendo atención del trágico panorama en el cual el Señor manda a Elías a ser sustentado. Póngame atención. ¿Cuántos están ahí todavía? Esto es tremendo. Ahora, ve el sometimiento. Cualquiera de nosotros, empezando por su pastor, de una vez dice: jalá, jalá, esto es mío y de mis hijos. ¿Cuántos están aquí? Sí, cuando Javier estaba chiquitico, cuando Javier estaba chiquitito, le comprábamos chupetas de todo lado porque era chiquillo y llorón. Javi lloró 3 años en las noches. Y Dios hizo un milagro. El día que Natalia llegó a la casa por primera vez, ese día fue como ponerle un tapón en la boca, dejó de llorar. Pero espere para contarle el chiste. Con Javier nos pasaron varias situaciones. No había una leche que le gustara, no quería comer. Apareció que le gustaba la leche de caja azul que comenzó a salir. Y era muy fácil porque era una cajita así, era un chuponcito. Y era muy sencillo porque ya nada más, porque recién nacido me levantaba hasta 5 y 6 veces a hacerle 1 onza de fórmula. Porque la mamá no salió muy buena lechera. Y usted se puede imaginar todas las noches usted levantándose 5 y 6 veces para hacer 1 onza de chupón, porque nosotros éramos 2 chiquillos de 20 y 21 años. Así que imagínense 2 chiquitos cuidando un bebé. Eso éramos nosotros. Y no sabíamos, no teníamos experiencia de nada. Pero llegó el momento en que agarró una chupeta que era de las más baratas. Entonces me fui y me compré 6 cartones de las que vendían en la pulpería. Y de la leche esa me fui y me compré 1 tonelada de leche. Y yo decía: si algo pasa, mi chiquito tiene leche. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero vea el fundamento de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué si el vecino se está muriendo de hambre y usted sí tiene leche? ¿Y qué si el vecino se está muriendo de hambre y usted sí tiene comida? Ahora, dar de lo que sobra, cualquiera da de lo que sobra. Pero Dios llama y le dice: mujer, sométase. Al hombre le dice, a Elías, al profeta le dice: sométase. No me cuestione. Sométase. Señor, la viuda no tiene plata, no tiene comida, un poco de harina, un poco de aceite, es todo lo que tiene. Sométase. Mire, usted me está entendiendo de qué significa someterse. Yo no estoy diciendo que se someta a una ideología, ni que se someta a un hombre. Yo les he enseñado a ustedes que el hombre, usted debe sujetarse al hombre. Ya no es someterse, sino sujetarse al pastor hasta el punto en el que el pastor esté de acuerdo a lo que diga la palabra. Si el pastor dice algo que no está conforme a la palabra, no se sujete, no sea tonto. Pero si es Dios el que lo dijo, y si es Dios el que lo establece, Él le dice: usted lo único que tiene que hacer es someterse. Vea el grado de sometimiento, vea el punto de sometimiento. Señor, si usted lo dice es porque usted algo va a hacer. ¿Cuántos están aquí todavía? Vea el tiempo, vea el panorama, vea la situación. Sigo leyendo. 13. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Cómo va a ser eso? Decía el finado Juan Villegas. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, o sea, de la harina y del aceite, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Jehová, Dios de Israel, así ha dicho. 2 puntos. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo firma? Esté seguro de que eso va a ser así. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, por eso digo que las matemáticas de Dios no son iguales que las matemáticas de nosotros. Usted agarra de los 5 cartones de chupetas que le compró a Javi, usted agarra 5 cartones y regala uno, o sea, quiere decir que a usted le quedaron 4. Pero en las matemáticas de Dios las cosas son diferentes. ¿Cuántos están aquí? Usted tiene solo un puñado de harina y un poquito de aceite, y en las matemáticas de Dios, Dios promete, si se somete. ¿Cuántos están aquí todavía? Dios promete, si se somete a su voluntad, a su palabra. Claro que para esto hay una gran lucha, hermanos. Imagínense la lucha con esta cabeza, diciéndole: jalá, si esto es lo único que tengo, si solo esto me queda, ¿cómo voy a hacer? Esto es para mi hijo, y después de ahí nos vamos a morir de hambre. Y el profeta se somete a Dios, y Dios me dijo que me lo haga a mí primero y después a su hijo. Es más, tampoco se alagartó. Hágame una bien grande a mí, ¿verdad? No, Elías dijo: hágame una pequeña a mí, y otra a su hijo, y otra para usted. Y el Señor Jehová Dios de los ejércitos de Israel ha prometido que su vasija no se escaseará, que su aceite no disminuirá hasta que venga el agua. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Entonces dice el verso 15: ella se fue y hizo como Elías le dijo, y comió él, gloria a Dios, y ella y su casa. Lea lo que dice. ¿Cuánto? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En el verso 9 vemos que Dios envió a Elías a ser sustentado entonces pues por una mujer que prácticamente no tenía nada. Hay que someterse, hay que someterse. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿cuántos pueden decir: Dios, no te entiendo? ¿Cómo me vas a mandar aquí? En vez de haberme mandado tan atribulado que ando a alguno de los ricos de la ciudad, ¿por qué no me mandó para donde los millonarios? El dueño del almacén, ese sí debe sobrar, ese está papudo. ¿Por qué no me mandó donde él? No, fue enviado a un lugar donde había tremenda pobreza, un lugar donde había una tremenda necesidad. Pero esta viuda tenía algo. Algo es algo, dijo el diablo, y se llevó un pastor. Sí, esa película nos impactó. El pastor se quedó en el arrebatamiento. ¿Sí la vio? Sí, una que es moderna. Quiero que la vean. El pastor se quedó y reconoce que él lo que tenía era un sistema de vida. Eso me gustó. Entonces la Biblia dice que cuando esta famosa viuda nos da esa enseñanza de sumisión, esa enseñanza de sometimiento, y ella dice: yo lo voy a hacer caso, y voy a hacer algo que humanamente no se puede ni siquiera pensar. Y dice la Biblia que el profeta pide agua y ella le contesta: vive Jehová, que no tengo pan, ni siquiera pan cocinado. Y lo que estaba era recogiendo unos leñillos ahí, en la parte más pobre de la ciudad, en la parte más miserable. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? ¿Se equivocó el profeta? ¿Se equivocó Dios? No, Dios no se equivoca. Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Cuántas cosas tienen que haber pasado por la cabecita del profeta Elías para llegar al punto de tener que llegar a pedir eso? Y ver cómo voy yo a quitarle algo a esta señora que nada más tiene eso, pero tenía algo. Algo es algo, dijo el diablo. Algo es algo, dice el Señor. Tengo esto y esto es lo que quiero compartir. Cuando estamos seguros que es la palabra de Dios.
Cuando estemos seguros que Dios lo ha mandado, cuando estamos seguros que así es como Dios funciona, no hay que pensarlo mucho. Dios siempre va a respaldar su palabra. ¿Cuántos están aquí? Someterse es eso. Mi cabeza dice no por aquí, no por allá. Tengo números, tengo situaciones, tengo balances económicos, tengo gráficos, pero el Señor dice es por aquí. Las matemáticas del mundo son diferentes a las matemáticas de Dios. Y Dios pide, ¿verdad? Que no te está pidiendo como algunos dicen. Yo escuché a un hombre predicando en la televisión y dijo: así de grande es tu enfermedad, así de grande tiene que ser tu ofrenda. Es lo que estaba recogiendo ofrenda. Sin vergüenza. Ahora me estaban diciendo un día de estos, hoy hace 15 días, que para qué saqué el círculo amarillo. Que por cierto, ese círculo amarillo es para ponerle unas franjas negras porque es un centro de reunión. Por cierto, que ya tenemos aprobado, gracias infinitas al Señor, el nuevo permiso sanitario de funcionamiento de la congregación. Eso es una bendición. Porque en este momento la mayoría de las iglesias cristianas ni permiso de funcionamiento tienen. Y me preguntaban, ¿para qué es ese círculo amarillo? Y les dije que voy a empezar una campaña para que le compren un helicóptero al pastor. No, y con ese argumento lo piden. ¿Acaso no lo merezco? ¿Qué va a merecer? Ni papa. Pero así lo piden, sí o sí. Ahora vea qué linda la actitud del hombre, de Elías. Y cuántos argumentos. Bueno, no es para el helicóptero, jamás. Amén. Entonces Elías le contesta sin inmutarse: no tenga temor, ve, haz como has dicho, pero de esa harinita y de ese aceite hazme a mí primero una torta pequeña y tráigamelas, y después va a ser una para usted y para su hijo, porque así lo dijo el Dios de Israel. Se equivocó. Mire, la harina no se acabó, el aceite de la botella no va a faltar hasta el día que Jehová dé la orden. Hermanos, la palabra de Dios solamente tiene un solo método y una sola matemática, la cual a veces se nos olvida, que es el porqué, muchas veces de la escasez. Muchas veces es esa situación económica terrible que nosotros manejamos en nuestras casas. Muchas veces el pueblo de Dios vive igual que los impíos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios no se debe de manejar de acuerdo a las leyes de este mundo o a las matemáticas de este mundo, sino a la matemática de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Someterse ¿a qué? A la palabra. Si Dios lo dijo, créame, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Aunque ande en un valle de sombra y de muerte, su corazón no debe de temer. Tiene que estar confiado. Su vara y su cayado me infunden aliento. Si el enemigo viene contra mí por un camino, por 10 se va a devolver. No hay ningún arma forjada contra los hijos de Dios que pueda prosperar. ¿Cuántos están aquí? No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Ese es el camino de Dios. Estas son las matemáticas de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Tenga certeza de eso. Tenga certeza de eso. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero Señor, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? No se importe usted, no se complique la vida. Y no haga las de Sara, que le quiso meter una ayudita al Señor, prestándole a Agar, su sierva, a su siervo Abraham. Que ahí es donde vienen todos los problemas que tiene el pueblo de Israel hoy. Métele una ayuda. Como yo veo que usted, Señor, se le olvidó seguramente que yo existo. Una cucaracha como yo, Señor. Seguramente no tienes tiempo. Mire, algunos tratan de compadecer a Dios. Posiblemente se ve así, muy dejadita así. Yo que soy mire, la última cucaracha de la iglesia. A mí que nadie me quiere. Mire al profeta que fue enviado a una humilde viuda sin recursos económicos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios mandó al profeta Elías a la casa? Póngame atención. ¿Por qué Dios envía al profeta Elías a la casa de la viuda pobre? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería enseñar a Elías y Dios quería bendecir a esa viuda pobre. Pero hay un paso entre la bendición y
comerse la última torta para quedarse morir. Y ese es obediencia, someterme. Dios lo dijo. Pase. Dios me lo prometió. Sírvase. Es más, no voy a comer yo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están luchando con decirle al profeta: jale, jala, busque brete? Esto es lo que yo tengo. Y usted podrá tener muchos argumentos. Me lo he ganado con el sudor de mi frente. Y si es predicador, con la lengua. Jalá. Mire, ¿cuánto cuesta someterse? Pero la verdadera felicidad es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja a nosotros. Al coger Él, siendo el Rey del universo, el comandante supremo de los ejércitos del cielo, que a una voz a un mando de su voz puede tener todas las legiones de ángeles, puede trastornar el universo. El Rey de los reyes y Señor de los señores, sometiéndose a lavarnos los pies a nosotros los pecadores. Por lo cual, dice San Pablo, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Por su condición de obediencia, por su sometimiento. Dios le dio su condición la más grande, para que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble. ¿Sabe cuando dice toda? Es toda. Y un día el mismo Satanás va a tener que doblar su rodilla ante el Señor y reconocer con su boca que Jesús es el Señor. Y ese Señor nos enseña el camino de la humildad. ¿Qué te estás creyendo, cristiano? ¿Qué te estás creyendo que sos? La última Coca-Cola que quedó en el desierto, la cosita más linda que hay en la tierra, se la creyó a Cecilia, que es la cosita. A todo el mundo le dice lo mismo. Ay, usted salió feliz de la vida. Y hay gente que se resiente porque si ese día la señora esta, doña Cecilia, no está y no le dijo cosita mal, se resienten. No, es que se la están creyendo. Vea, usted puede verse bien al espejo. Algunos no nos cuesta. ¿Y que puede? Dijo Personila hoy: Personila, pero qué bien la veo. Viene caminando sin bastón y sin nada. Sí, pero el viejo mío está muy enfermo. Y le digo yo: ni se haga ilusiones, ahorita se cura. Y no fue por lástima, y no fue por manipulación, y no fue por obligación, y no fue por amor. ¿Cuántos están aquí? Yo no puedo seguir, pues ya el tiempo me reclama. Pero quiero decirles, de hoy en 8 vamos a seguir. El ejemplo nos lo dio el maestro, y eso funciona para todo. ¿Quiere usted estar feliz en su trabajo? Aprenda a someterse. ¿Quiere estar feliz en su matrimonio? Aprenda a someterse. ¿Quiere estar contento con el estudio? Que a veces cuesta. Yo sé que a veces uno se pelea con los libros. Aprenda a someterse, no por obligación, no por manipulación. ¿Quiere estar feliz en su trabajo? No porque si no, no me pagan. Mire, ese asunto de que me voy para la iglesia, porque si no me voy para la iglesia, me voy para los infiernos, no sirve. Dios no quiere a nadie que esté asustado por irse. Dios quiere que estemos aquí porque le amamos, porque Él nos amó a nosotros primero. Denle un aplauso al Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Tengo una petición.